es importante que vayamos fijando cosas, ¿sí? La semana pasada el pastor nos hablaba de la iglesia con una imagen bíblica. ¿Algunos se acuerdan cuál era esa imagen bíblica para representar la iglesia? Muy bien. Él nos hablaba de que Pablo utiliza la imagen del cuerpo, ¿sí?, para representar lo que es la iglesia, ¿sí?, y que este cuerpo tiene muchos miembros. El pastor nos hablaba de diferentes sistemas, ¿sí?, para referirnos a la complejidad del cuerpo humano, por ejemplo, ¿no? Hay sistemas que requieren, mejor dicho, todos los sistemas requieren interrelacionarse con otros sistemas. Ningún sistema fuera del cuerpo puede funcionar por sí solo. De hecho, si nos amputamos el dedo y lo dejamos ahí, es cuestión de segundos para que arranque todo el proceso de necrosis, o sea, se empieza a pudrir, ¿sí? Lo mismo pasa con cada uno de nosotros siendo parte de la iglesia, ¿sí? Nosotros tenemos razón y sentido de ser cuando estamos dentro de la iglesia, ¿no? Y esto es para derribar ese primer mito, ¿no?, que diciendo yo tengo mi relación con Dios en lo profundo de mi habitación, ¿sí? Pero es importante congregarse. ¿Por qué? Porque es la manera en la cual nosotros podemos pasar a ser parte de este cuerpo, ¿sí? No podemos ser parte del cuerpo si nosotros no estamos en Cristo. Por eso dice esa imagen bíblica que la cabeza de ese cuerpo, ¿quién es? Cristo. Bien, vamos fijando cosas, ¿sí? La iglesia como cuerpo, ¿sí?, donde cada uno de nosotros somos miembros, y esto también, miembros los unos a los otros, eso ya también lo vamos a ver. Pero que la importancia de que cada uno cumple un rol. Todos nosotros somos necesarios para ese cuerpo, ¿sí? Imaginémonos que yo ahora, suponiendo, ¿no?, un acto milagroso de parte de Dios, empieza a caminar con mis manos, ¿sí?, patas para arriba, por el medio de este pasillo. Yo, tal vez con un poquito de entrenamiento, pueda caminar un tiempo. Pero ¿qué va a pasar si yo sigo caminando con mis manos, piernas para arriba? Va a llegar un momento en donde mis brazos se van a empezar a agotar, ¿sí? Se van a empezar a cansar. Voy a empezar a tener dolores acá en las articulaciones, la espalda, voy a empezar a tener dolor de espalda porque para hacer equilibrio tengo que torcer la espalda. Un tiempo puedo hacer algo que no fui creado para hacer, pero las extremidades inferiores están hechas para que yo pueda caminar. Lo mismo, cada uno de nosotros, siendo parte de este cuerpo, cumplimos una función que no la puede cumplir otro. Si la cumple otro, lo que va a pasar es lo mismo que pasa con los brazos, ¿sí? Tratar de caminar con los brazos. Ese otro se va a agotar, ese otro se va a desgastar y probablemente lo vamos a herir, lo vamos a lastimar. Así que es importante que nosotros podamos entender que todo este proceso que vamos a estar hablando sobre las acciones que los unos a los otros dentro del cuerpo de Cristo debemos hacer, tienen como fin que nosotros seamos un cuerpo sano, ¿sí? Hay cuerpos enfermos, ¿sí? Todos nosotros, en mayor o menor medida, tenemos algún tipo de enfermedad, ¿no?, o algún tipo de mal. Pero somos llamados a ser un cuerpo sano. En primer lugar, ¿por qué? Porque Cristo es la cabeza de ese cuerpo. Y en segundo lugar, porque funcionamos a la manera de Dios, ¿no? Así que para poder funcionar bien, para hacer un trabajo eficiente como iglesia, es importante que nosotros entendamos que así como tenemos derechos por ser parte de este cuerpo, también tenemos deberes. ¿Un deber qué es? Es algo que, si no lo hago, estoy en falta, ¿sí? Si yo no cumplo con algo respecto a la sociedad, estoy en falta para con la sociedad, ¿no? Lo mismo, cuando yo no hago algo conforme al modelo de Dios, estoy en falta, en primer lugar, con el Señor, que es la cabeza, y en segundo lugar, con todos ustedes, que son parte del mismo cuerpo al cual yo pertenezco. Es importante que nosotros empecemos a darnos cuenta de la importancia que cada uno de nosotros tiene dentro del cuerpo. Y cada uno de nosotros tenemos una función que es vital. Nadie la puede hacer por nosotros. Es por eso que en otros textos Dios dice, sí, en la palabra, que a unos le dio dones de tal cosa, a otros le dio dones de tal otra, ¿sí? Que muchas veces nosotros tomamos como una lista cerrada de dones, ¿no? Pero lo que está hablando son funciones dentro del funcionamiento de la iglesia. ¿Para qué? Para funcionar sanamente. ¿Y para qué? Para hacer la obra de Cristo.
Así que es importante que nosotros podamos empezar a caminar en este proceso. No es que no lo estemos haciendo, pero entendemos que tenemos que fortalecer esto como iglesia, ¿sí? Algo muy lindo que pasó en esta semana, a partir de algo difícil, duro, ¿sí? Yo le pedí oración por la hija de un muchacho, Sergio, ¿sí? Apareció ahí en el grupo de WhatsApp. Estando en el congreso, él me escribe, en realidad me escribe pensando que era el pastor Daniel, porque claro, toma el número que está en la página de Facebook. Entonces cuando le empiezo a decir quién soy, él me sacó la ficha. Me dice, vos sos el esposo de Laurita, la hija del Carlito. O sea, se acordaba de mí cuando yo era más chico, ¿no? Y yo le dije, mira, vamos a estar orando. Él me planteó lo que estaba pasando con su hija, vamos a estar orando, vamos a estar clamando. Pero no pierdas la esperanza, no pierdas la esperanza. Dios tiene la última palabra. Y en estos días también hubo unos hermanos que se comunicaron con él, le preguntaron si estaba bien, si necesitaba algo. ¿Entienden a lo que nos referimos cuando tenemos que ser cuerpo? Nos tenemos que preocupar los unos por los otros. No esperar solamente que el pastor vaya y visite. Sí, tenemos que ir y visitar, tenemos que ir y llamar, tenemos que ir y estar, pero esto es función de todos. Así que hoy quiero hablarles de esta primera función, o mejor dicho, segunda función, luego de esta idea de edificarnos, ¿no? Esta idea de edificar un cuerpo, que es, a mi entender, la más importante. Tiene que ver con el amarnos unos a otros, ¿sí? Y de esto voy a estar compartiéndole en el día de hoy. En primer lugar, algunas definiciones de lo que es el amor según el diccionario, ¿sí? La primera definición que encontré dice, es un sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. La segunda definición dice, es un sentimiento hacia otra persona que naturalmente nos atrae y que, procurando reciprocidad en el deseo de unión, nos completa, nos alegra, da energía para convivir, comunicarnos y crear. Y otra definición que dice por ahí, sentimiento de afecto, inclinación y entrega a alguien o algo. Ahora, como verán, todas estas definiciones podemos ver que algún que otro parámetro de esa definición podrían ser varios. Pero, ¿cuál es la palabra en común en las tres definiciones que les acabo de leer? Sentimiento. Muy bien, Roxana. Es un sentimiento según estas definiciones. ¿Qué dice la palabra de Dios respecto del corazón en términos de las emociones? Engañoso. Engañoso. ¿Qué estuvimos estudiando el año pasado cuando trabajamos ese camino hacia la restauración? ¿Sí? Que cuando nosotros somos gobernados por nuestras emociones, no pensamos. Y andamos de aquí para allá, arriba, abajo, ¿no? Y cuando esto lo trasladamos hacia nuestra relación con los demás, esto nos trae problemas. ¿Por qué? Porque empezamos a relacionarnos mal, en maneras que no son como el Señor nos enseña. Entonces, así, aquí como cristianos es donde nos encontramos el primer problema en estas concepciones del amor según el mundo, el amor según los no creyentes. El amor, por más lindo que parezca la definición, dice es un sentimiento. O sea que si es un sentimiento, puedo dejar de tenerlo, ¿no? Ahora, pensaba en esto, ¿no? Cuando uno dice, bueno, yo hago lo que siento, es como, en términos legales, sería como que me vuelvo inimputable, ¿no? Como diciendo, bueno, lo que hice fue fruto de lo que siento, y lo que siento no está bien ni está mal, es lo que siento, ¿no? Entonces, amparándome en lo que siento, ¿qué hago? Pisoteo a los demás, maltrato a mis seres queridos, tengo malas relaciones, ¿no? Ahora, venimos diciendo, ¿sí?, que Jesús vino a este mundo y Él dijo de sí mismo que era el reino de Dios, ¿no? Y que cuando Él vino a este mundo, con Él vino el reino de Dios y por lo tanto los valores de ese reino de Dios. Y uno de los parámetros que viene a ser contracultural en ese tiempo y sigue siendo contracultural en este tiempo es el amor de Dios,
que viene materializado en la persona de Jesucristo. Así que de aquí la importancia y la relevancia de la presencia de Jesús en la vida de las personas. Sin Jesús no hay nuevo nacimiento. ¿Se acuerdan la situación con Nicodemo? ¿Sí? Nicodemo seguía tratando de ver, ¿no?, a través de lo racional, a través de lo que podía tocar, como diciendo, ¿cómo puedo yo nacer de vuelta? ¿Cómo puedo ir de vuelta a la panza de mi madre? Jesús le hablaba de una entrega, un nuevo nacimiento. Y esto se da cuando Cristo viene a morar a nuestra vida. Así que es importante que nosotros entendamos, ¿sí?, que lo que rige, de acuerdo a los valores del reino, ya no es un amor que lo siento o no lo siento, sino que es un amor sacrificial. Vamos a abrir la Biblia en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos 33 al 35. Juan 13, versículos 33 al 35. Bien, dice así: hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Le leo otra versión, dice: mis queridos hijos, poco tiempo me queda para estar con ustedes. Me buscarán, y lo que antes le dije a los judíos, ahora se los digo a ustedes: a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Si el contexto de este pasaje del Evangelio de Juan está dentro del marco, ¿sí?, donde el evangelista Juan lo que va a desarrollar es la negación de Pedro. ¿Sí? En ese contexto de la negación de Pedro, ¿no?, ustedes conocen el episodio en donde Pedro dice: yo te voy a seguir hasta la muerte, ¿no? Jesús le dice: antes que cante el gallo me vas a negar, ¿no? En ese contexto Jesús le dice, ¿no?, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado también. Pero si ampliamos ese contexto, vamos a ver que antes de la negación de Pedro viene todo el altercado, la situación con Judas, la traición de Judas, que ustedes también conocen porque lo hemos hablado en diferentes oportunidades, ¿no? Jesús está con sus discípulos y él dice: alguien de ustedes me va a traicionar, ¿no? El Evangelio de Juan particularmente da la pauta diciendo: ¿y quién va a ser de nosotros? Aquel que moje el pan y lo lleve a su boca, ¿no? Y pareciera que a ninguno de los discípulos le cayó la ficha de lo que Jesús estaba diciendo, porque automáticamente Judas agarró el pan, lo mojó, lo comió, y Jesús lo mira y le dice: bueno, lo que tienes que hacer, hazlo rápido. Y ninguno de los discípulos se percató de lo que había dicho Jesús, porque ninguno en ese momento se puso a pensar en que Judas lo iba a entregar. Entonces, Jesús, sigamos ampliando el espectro, les habla a sus discípulos, por lo tanto a la iglesia, de que deben amarse los unos a los otros, a pesar de la negación de Pedro, a pesar de la traición de Judas. Y ampliando aún más el contexto, vamos a encontrar que Jesús, ¿sí?, cuando estaba en esta situación, previamente tomó su manto y le lavó los pies a sus discípulos. Un acto de entrega, un acto de sacrificio, un acto de amor, ¿no? Y Pedro, cuando llega el turno, ¿no?, porque Pedro era hoy el pastor no compartía en la escuela de educación bíblica allí en Liniers, ¿no? Pedro era como el primero que iba para adelante, ¿no?, como diciendo: yo me inmolo por Jesús. Pedro dice: no, Jesús, ¿cómo me vas a lavar los pies?
vos sos el maestro, nosotros los discípulos tenemos que lavarte. Jesús lo para y le dice, Pedro, tranquilo, es necesario que esto lo haga. Después lo vas a entender. Fíjense, en el contexto en donde Jesús comienza, ¿no? En la preparación de esa cena, comienza lavando los pies a sus discípulos, ¿sí? Después se da la situación de la traición de Judas y después la negación de Pedro, o mejor dicho, más que la negación, el anuncio de la negación de Pedro, ¿sí? Entonces, Jesús va a decir, ¿no? Tienen en mente estas tres cosas, ¿sí? Jesús lavando los pies de sus discípulos, Judas traicionando a Jesús y Pedro declarado que iba a negar a Jesús. Jesús en ese contexto le va a decir, un nuevo mandamiento les doy. En realidad lo que Jesús va a hacer, va a tomar un mandamiento que ya figuraba en la ley, ¿sí? En lo que se denomina la Torá, o sea, la parte de la ley de la Biblia hebrea, ¿sí? Y se va a tomar algo que decía el Levítico 19:18. Ahí, ¿sí? La ley decía que los judíos debían amarse los unos a los otros, pero en términos de no tomar venganza. ¿Sí? El contexto de ese versículo es, si alguien hace algo por vos, contra vos mejor dicho, no tomes venganza, sino amalo como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el contexto en ese momento era amar por obediencia, ¿no? En vez de reaccionar violentamente para tomar venganza, ¿sí? La ley, Dios le decía a través de la ley, ¿sí? Le decían, no tomes venganza, sino que amalo o actúa con él como actuarías con vos mismo, ¿no? Pero la diferencia de este pasaje, por eso Jesús va a decir, un nuevo mandamiento les doy, es que ahora, ¿sí? Quien hace que esto pueda ser factible ya no es la obediencia a la ley, sino Cristo mismo. Y para poder entender esto hay que ver algunas cuestiones de cómo está escrito el versículo 34. Yo acá hice en un acto de habilidad, hice una plaquita para que puedan ver. Yo ahí le escribí el versículo 34, ¿sí? Pero se lo estructuré a partir de una metodología para estudiar los textos bíblicos. El título dice, este mandamiento nuevo les doy. Y van a ver que aparecen dos frases escritas en amarillo, ¿sí? Que palabra más, palabra menos dicen lo mismo, que repiten lo mismo. Dice que se amen los unos a los otros. Y en el medio, ¿qué dice? En azul. ¿Alguien que lo pueda leer? ¿Qué dice? Así como yo los he amado también. Bien. Recuerdan que yo una vez le hablé de lo que es una estructura concéntrica a la hora de estudiar un pasaje bíblico. ¿Sí? Nosotros tendemos a ir desde afuera hacia el centro. Si uno ve desde afuera hacia el centro, estas dos frases que se repiten están apuntando a lo importante que es lo que está en el centro. Podemos amarnos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha amado primero. Un nuevo mandamiento, ¿sí? Cristo estaba dejándoles plasmados a sus discípulos y a cada uno de nosotros a través de la iglesia, ¿sí? Fíjense el énfasis que le da el evangelista Juan, ¿no? Dice que se amen los unos a los otros. Y después va a decir, en el mismo versículo, ustedes deben amarse los unos a los otros, ¿no? Este énfasis no solamente tenía que ver con una manera de escribir, sino que también está queriendo poner en relieve la importancia de que nosotros como discípulos, como iglesia, no podemos movernos como se mueve el mundo. No debemos amar como ama el mundo, sino que debemos amar los unos a los otros como Cristo nos ha amado. Ahora, ¿cómo nos amó Cristo? ¿De qué manera nos amó el Señor? Muriendo en la cruz. Muriendo en la cruz. ¿Y eso qué fue? Un Sacrificio.
acto de amor. Un acto de amor, un sacrificio. Nos ama, nos amó y nos ama de manera sacrificial. ¿Quién ama hoy de manera sacrificial? ¿No? Todos dicen, te amo porque vos me amás, y entonces nos complementamos. Amo si el otro me ama. Amo si el otro me completa. Había una de las definiciones que decía atracción por una persona que completa. Jesús te ama y me ama independientemente de cuál vaya a ser tu respuesta. ¿Por qué? Porque entregó su vida en esa cruz por todos. Así que aquí el amor del cual Jesús nos viene a hablar tiene algunas relevancias que creo que nos van a dar algunas enseñanzas. En primer lugar, Jesús nos pide amar porque Él nos amó primero. Si no nos pide como iglesia que hagamos algo que Él no haya hecho. Cuando Él le dice a los esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia, Pablo dice a partir de la enseñanza de los apóstoles, ¿sí? No está diciendo que amemos de una manera que tengamos que adivinar, sino que amemos de una manera sacrificial, que amemos de una manera entregada, que amemos de una manera que cuida. Un amor, el amor de Jesús por su iglesia fue un amor que la guardó, la preservó, ¿sí? Y ese sacrificio y la resurrección por su iglesia hace de que, como dice la misma palabra, nadie pueda prevalecer sobre ella. Y gloria a Dios por eso. Hay cosas que merecen un amén, ¿no? No nos convertimos en pentecostales por decir amén. Pero hay cosas que merecen nuestra gloria al Señor. El Señor no nos pide hacer nada que no haya hecho Él primero por tu vida y por la mía. En segundo lugar, Jesús nos ama de una manera sacrificial. De esto ya estuvimos hablando. ¿Por qué? Porque nos pone a nosotros por delante, ¿sí? El tipo de amor del cual ustedes habrán escuchado un montón de veces que este texto se refiere, ¿sí? Es ese amor ágape en griego, la palabra en griego que significa un amor totalmente desinteresado. Es un amor que va en un sentido, ¿sí? No es que es a partir de la respuesta del otro. Amo independientemente de lo que el otro vaya a hacer. Por eso el Señor a los esposos, a los padres, nos manda a amar a nuestra esposa, a nuestros hijos de esta manera, independientemente de cuál vaya a ser la respuesta de nuestra esposa, de nuestros hijos. Ahora, cuando el Señor manda este mandamiento para que lo hagamos los unos a los otros, es para que no sea solamente en un sentido. ¿Me entienden a lo que me refiero, no? Y ahora Jesús, en tercer lugar, va a poner en sobre relieve que el amor al cual se refiere, que debemos amarnos los unos a los otros, se traduce en servicio. ¿Se acuerdan cuál era el contexto que yo cuando me fui a lo más amplio del contexto de este pasaje? ¿Qué le dije? ¿Qué había hecho Jesús por sus discípulos? Lavar los pies. Lavar los pies. ¿Bien? Servir. Si vamos al texto, ¿sí? Esto lo vemos en el versículo 13, versículo del 13 en adelante. Dice, vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy, dice Jesús, ¿no? Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Acá vuelve a aparecer el término los unos a los otros. Aquí el Señor nos está diciendo, en el contexto, ¿sí?, de este pasaje y en el contexto para la vida de iglesia, que este amarse los unos a los otros se traduce en actos de servicio. No es un amor romántico, no es un amor que sale de una frase, ¿sí? Es un acto de servicio por el otro. ¿Que lo merece? No, ninguno de nosotros merecemos este acto de servicio. ¿Por qué? Porque somos objeto de la gracia de Dios. Y yo no sé cómo te sentís hoy. Tal vez hoy te sentís mal y pensás que todo lo que
ha pasado en tu vida, lo que has hecho, te hace quedar afuera de la gracia de Dios. Pero la gracia de Dios está al alcance de un corazón que reconoce que necesita ser restaurado por Dios. Así que si en esta noche hay cosas en tu corazón que consciente o inconscientemente no te están haciendo libre para abrazarte a la gracia de Dios y seguir adelante, te invito a que hoy se lo entregues al Señor. ¿Por qué? Porque Él ya hizo todo el sacrificio por tu vida y por la mía. Jesús también, respecto a este amor, ¿sí?, que le dice a sus discípulos que deben amarse los unos a los otros, lo va a poner en términos de que es una condición para la unidad. El versículo 35 dice así: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Vuelve a repetir, ¿sí?, que debemos amarnos los unos por los otros, y en esto nos van a conocer de que somos discípulos de Cristo. Así que yo no sé cómo querés ser reconocido cuando el Señor venga a buscar a su iglesia. Yo espero ser reconocido como un discípulo que trató de ser fiel a lo que el Señor me llamó, ¿no? Y sobre todo que digan, este tiene olor a Jesús. Saben que en los tiempos bíblicos, o mejor dicho, sí, en los tiempos bíblicos, ya cuando la iglesia estaba empezando a desarrollarse, ¿no?, ya Jesús había ascendido al cielo, los apóstoles ya habían empezado a predicar, Pablo estaba empezando, empieza a utilizarse el término cristianos, ¿sí? Pero el término cristiano se utilizaba de manera despectiva. Hoy lo llamamos cristianos nosotros sin ningún tipo de problema. De hecho, hasta a veces se lo utiliza de mala manera, como diciendo, no soy un perro, soy cristiano, ¿no? Como diciendo, esto tiene que ver con una concepción católica, ¿no?, de que todos somos hijos de Dios. Pero en ese tiempo, a los seguidores de Jesús los empezaron a llamar cristianos, como de manera despectiva, ¿no? Aquellos que seguían, por ejemplo, a tal persona, a Herodes, por ejemplo, eran herodianos, ¿sí? Es una manera despectiva de decir, estos siguen a aquel, ¿no? Pero los empezaron a identificar como cristianos, ¿por qué? De acuerdo a este pasaje que acabamos de leer, ¿por qué los empezaron a reconocer a ellos como cristianos? Decirlo más fuerte. Porque se amaban los unos a los otros. ¿Qué dice Hechos respecto a la iglesia primitiva? Tenían todas las cosas en común. El amor se traducía en actos de servicio. El amor se traducía en bendición los unos a los otros. Tenían olor a Cristo, tenían olor al caminar de Dios, tenían olor ¿a qué? Al reino de Dios, caminando en medio de un mundo totalmente corrompido. Así como lo era en ese tiempo, lo era hoy y lo va a seguir siendo hasta el día que Cristo venga a buscar a su iglesia. Así que creo yo que este amor también se tiene que traducir en que, así como Cristo nos amó a cada uno de nosotros de manera tal que Dios perdonó nuestros pecados, nosotros tenemos que amar al otro perdonando las ofensas. Esto algo lo estuvimos desarrollando el año pasado, pero en el contexto de que debemos amarnos los unos a los otros. Cuando yo hago un acto de servicio, pero no perdono la ofensa de mi hermano, a pesar de que lo estoy sirviendo, es lo que después va a describir en 1 Corintios 13. Yo puedo tener los dones más espectaculares, pero si no tengo amor, nada soy. Entonces entienden, ¿sí? van captando la idea de que para servir de la manera que a Dios le agrada, lo tengo que hacer con amor. O sea, lo que me motiva a servir es el amor a Dios, en primer lugar. Y en segundo lugar, el amor a mi hermano. ¿Por qué? Porque mi hermano, y a mí me han escuchado decir un montón de veces, mi hermano, cada uno de ustedes, así como yo, somos objeto de la misma gracia de Dios.
Esto que quiere decir, que yo, ¿quién soy para decir, no, Germán, a vos te toca un poco menos de la gracia de Dios? Pero cada uno de nosotros somos objetos de la misma gracia de Dios. Y Él quiere hacer una obra de restauración en cada una de nuestras vidas. ¿Para qué? Para llevarnos a ser una iglesia sana. Cuando alguien entra por esa puerta y nos ve, tiene que sentir olor a cristiano. Tiene que sentir olor a ¿qué? A familia. Tiene que sentir olor a ¿qué? A perdón, a restauración. Tiene que sentir olor a ¿qué? A amor. Por lo tanto, para ir finalizando algunas pautas de este amor que ustedes conocen, que 1 Corintios 13 nos da. En primer lugar, ¿sí? Puedo tener los dones más espectaculares. Que la palabra de Dios dice, buscad los dones de mayor importancia, de mayor. Pero dice, puedo tener lenguas angelicales, puedo tener toda la palabra de sabiduría y de ciencia, puedo tener todos los actos de servicio y dar todo mi dinero a los pobres, pero si no tengo amor, nada soy. El amor es paciente. Cada vez que leo este texto me doy cuenta de la magnitud del amor de Dios. Dice, el amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, no se jacta de sí mismo, no es orgulloso. O sea, yo amo aunque no haya alguien viéndome. Yo tengo un acto de servicio aunque estemos vos y yo solos acá. No se comporta con rudeza, ¿no? Acá el doble discurso, ¿no? Yo tengo el amor de Dios, pero trato a los demás con bastante rudeza. No es egoísta, no se enoja fácilmente. Esto es difícil para todos nosotros, ¿no? O por lo menos para los que somos mecha corta. No guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija en la verdad. El amor de Dios es el que nos permite perdonar cuando parece imposible hacerlo. Y esto nos trae sanidad. Afirmar algo que ya todos sabemos. El amor ágape de Dios que se da en la persona de Cristo cuando está en cada uno de nosotros no es un sentimiento. Dice el versículo 8 de 1 Corintios 13 que el amor jamás se extingue. ¿Cuántas personas a nuestro alrededor, familias que dicen, bueno, ya hoy me desperté y no te amo más? Se fue, desapareció. Listo, vos por tu lado, yo por el mío. El amor de Dios no se extingue. El amor de Dios va a decir que es más excelente aún que la fe y que la esperanza. ¿Por qué? Porque un día ya no hará falta ni fe ni esperanza, pero en cambio el amor va a seguir siendo la norma que nos guíe de aquí a la eternidad. Dice la palabra en 1 Corintios 13 también que el amor nos permite no perder la esperanza. Dice la palabra de Dios que ese amor, ese tipo de amor, todo lo espera. Y ese tipo de amor también, dice, todo lo soporta. Esto no quiere decir que es un amor que permite que los demás me mueran a palos. Al contrario, es un amor que me capacita para soportar. El concepto de soportar acá es como de un andamio, ¿sí? El andamio es una estructura que lo que va a buscar hacer es soportar lo que está apoyado arriba. Es cuando tenemos cargas, el amor me hace ver más allá de la carga que estoy viviendo. Y para terminar, somos llamados a servir, somos llamados a cumplir nuestra más excelente función dentro del cuerpo de Cristo. Así que quiero cerrar este tiempo, ¿sí?, alentándonos a todos nosotros a ser una iglesia conocida, ¿sí?, aquí en el barrio y en cada lugar donde vos te movés, ¿sí?, porque todos nosotros seguimos siendo iglesia allá donde nos movemos, en el trabajo, en el barrio, en la escuela. Ser una iglesia conocida. ¿Por qué? Porque nos amamos. Porque nos amamos los unos a los otros. Así que te quiero desafiar
a que hoy veas quién no está, ¿sí? Quién hoy no pudo venir. Independientemente de la razón por la cual no pudo venir, vos hoy a la noche o mañana tranquilo le puedas enviar un mensaje y decirle: te extrañamos, te necesitamos. Sin vos, la iglesia no es lo mismo. Sin vos nos falta algo. Así que si necesitas algo, acá estoy. Es sacrificial. Si necesitas algo, acá estoy. Si necesitas algo, acá estoy. Señor, hasta aquí, Señor, tú nos has estado hablando de diferentes maneras desde que comenzamos, Señor, este culto de adoración, de reconocimiento a ti. Y quiero rogarte que, Señor, tú nos movilices a poder amar de esta manera, Señor, porque cuando nosotros amemos de esta manera, nos amemos los unos a los otros de esta manera, Señor, vamos a ser conocidos como discípulos tuyos. Señor, que el amor pueda prevalecer por encima de cualquier otra cosa, que cada uno de nosotros, Señor, en donde nos movamos, podamos ser movidos a misericordia, porque amar como tú nos amas es movernos por la misericordia, no por lo que merece el otro, sino porque vemos a los demás con gracia, vemos a los demás con misericordia. Por eso te ruego, Señor, que tú nos llenes de tu espíritu, porque es parte de tu fruto, el fruto del espíritu, el amor, la misericordia. Señor, llénanos, necesitamos de ti. ¿Para qué? Para poder ser, Señor, un cuerpo sano, un cuerpo dirigido por ti, guiado por ti, para hacer la tarea a la cual tú nos llamaste. Dejamos delante de ti nuestras vidas, nuestras cargas, pero, Señor, llena nuestro corazón de una carga por amar a todos y cada uno conforme tú los amas. Señor, te dejamos todo esto delante de ti, en el nombre de Jesús. Amén. No fue tu autoridad ni tu poder lo que cambió mi corazón. No fue tu majestad ni tu esplendor lo que me habló y me transformó, lo que me lleva a seguir este camino hasta el fin. Fue tu amor, tu compasión imposible, tu gran bondad que me ciñe, la dulzura de tu voz. Fue tu amor, tan tierno como la brisa, que cura como sonrisa y me alegra el corazón. Fue tu amor, tu amor. No fue tu omnipotencia o potestad lo que cambió mi condición. No fue tu inmensa gloria o tu fulgor lo que mi orgullo derribó. Lo que me tiene a tus pies, lo que me lleva a creer. Fue tu amor, tu compasión imposible, tu gran bondad que me ciñe, la dulzura de tu voz. Fue tu amor, tan tierno como la brisa, que cura como sonrisa